Estamos de regreso en su programa Torre Médica, hoy con la visita del doctor Iván Ortiz. Él es anestesiólogo. ¿Cómo estás, Iván? Hola, muy bien, muchas gracias. Hablábamos en la primera parte del programa, Iván, sobre la importancia que tiene el anestesiólogo en la vida de cualquier individuo que va a ser sometido a una intervención quirúrgica. Y queríamos de alguna manera darle a conocer un poquito a la gente, porque no habíamos tenido la experiencia de compartirles la importancia y el rol que juega el anestesiólogo en todo padecimiento, en el pre, en el trans y en el postoperatorio, pero la función que juega principalmente desde el punto de vista quirúrgico. Claro, bueno, como tal es un área que permanece, digamos, obscura o no es tan conocida como cualquier otro tipo de especialidad. Sin embargo, bueno, es un área dentro de la rama médica que es un tanto novedosa. Realmente la creación de la anestesia como tal surge a partir de los años 1840 y desde entonces se ha ido desarrollando y ha ido evolucionando. Las funciones que desempeñamos día a día y en cada cirugía son muy variadas. La importancia de conocer desde antes del procedimiento de nuestros pacientes, de realizar una adecuada evaluación, ver qué medicamentos toman, el ayuno, muchas otras situaciones para tratar de prevenir las complicaciones y disminuir el riesgo durante y después de la cirugía. Es un área compleja, sin embargo se trata de hacer de la mejor manera, todo con el fin de que el paciente no tenga dolor, no tenga ninguna complicación y que el confort después del procedimiento sea el mayor. Doctor, bueno, además de poder conocer mejor al paciente, ¿por qué es importante tener una evaluación preoperatoria? Perfecto. Como tal, todo procedimiento, todo paciente tiene que tener una evaluación antes de la cirugía. ¿Qué se incluye dentro de esta evaluación? Alergias, enfermedades, si el paciente es diabético, si el paciente es hipertenso, si el paciente toma alguna medicación, si el paciente tiene alguna alteración a nivel tiroideo, si toma algún medicamento, si ha sido sometido a alguna otra cirugía, si el paciente cuenta con algún marcapasos o algún dispositivo de asistencia cardíaca. Todo esto es importante porque todo esto juega o tiene ciertos detalles que se tienen que tener a consideración en el transcurso de la cirugía para que todos los medicamentos que nosotros utilizamos hagan el menor daño posible y el paciente se pueda recuperar más rápido e irse a casa de una manera oportuna. Son aspectos importantes, Iván, y creo que la visita preanestésica, de repente, mucho tiempo hasta que de repente los hospitales nos marcan mucho la pauta y ha sido tanto para los que nos convertimos en el médico tratante, la exigencia por parte del hospital, y te lo hago extensivo a ti como parte del staff de anestesiólogos del hospital, que nos marcan la pauta y nos hacen recomendaciones constantes en que cada que tengamos un paciente programado y el paciente aparezca en nuestro score como responsables médicos, que le recordemos que tanto la visita preanestésica, el formato de llenado y el interrogatorio sea algo que hagamos de manera constante por la seguridad que representa para el paciente, no solo por la cuestión legal, que es muy importante, sino por la seguridad que representa para nosotros como equipo y el bienestar del paciente. Pero algo muy importante, hay algo que la gente quizás lo puede entender, pero es importante recalcarlo: el ayuno, por qué es importante y en qué consiste, qué tipo de ayuno puede tener un paciente dependiendo del tipo de procedimiento quirúrgico, Iván. Claro, el ayuno es un aspecto a considerar muy importante. Como tal, se comenzó a implementar porque empezaron a notar que ante determinados procedimientos los pacientes se hizo un estudio, vomitaban, broncoaspiraban, y esto tenía consecuencias muy impresionantes y muy desfavorables e incluso la muerte. Se comenzó a hacer un estudio en Estados Unidos y fueron definiendo cuántas horas debería de permanecer un paciente sin ingerir algún alimento con el fin de disminuir esta complicación. Desde entonces se han empezado a implementar estas pautas de ayuno preparatorio, todo con el fin de disminuir el riesgo de que el paciente pueda broncoaspirar al momento del inicio del procedimiento o al finalizar el procedimiento, ya que esto lleva consecuencias devastadoras. ¿Cuánto es el ayuno ideal que debería tener un procedimiento que se va a someter a un procedimiento quirúrgico? Las normas actuales hablan de 6 horas para alimentos sólidos. Sin embargo, guías más modernas y determinados pacientes, ya sean pacientes pediátricos, se vuelven un poquito más laxas
e incluso hacen la recomendación que el paciente ingiera algún tipo de líquido, ya sea cargado con glucosa o algunos líquidos directamente indicados por el médico, para que este ayuno, al final de cuentas, son muchas horas y pudiese llegar a ser deleterio en determinadas situaciones. Entonces, las guías actuales recomiendan que 2 horas antes del procedimiento el paciente puede ingerir cierta cantidad de líquidos para que la resistencia a la insulina, la resistencia a la glucosa y el posoperatorio sea más llevadero para el paciente. Y bueno, doctor, sabemos que existen varios tipos de anestesia, pero principalmente la diferencia entre una anestesia general y un bloqueo regional o neuroaxial, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? De acuerdo. Los procedimientos son muy diversos. Pueden incluir procedimientos de traumatología, procedimientos cardíacos, procedimientos de oncocirugía, procedimientos obstétricos como son las cesáreas. La diferencia radica en el que para procedimientos obstétricos la mayor parte del tiempo, salvo que sea una urgencia, esto se va a llevar a cabo bajo una anestesia regional. ¿En qué consiste? Es la raquia mundialmente conocida, que se le administra una serie de medicamentos a través de la columna para que haya un bloqueo sensitivo y motor y el paciente no tenga ninguna molestia en el transcurso de la cirugía, siempre tratando de preservar el estado de conciencia y la ventilación de nuestros pacientes. Procedimientos que involucran tórax o que involucran ciertas áreas, la cabeza, la boca, es imperativo que se lleven a cabo bajo una anestesia general. ¿Eso qué significa? Se administran una serie de fármacos, una serie de medicamentos que van a hacer que el paciente no tenga dolor, no se acuerda, no se mueva. Se introducen unos dispositivos a través de su boca para que en el transcurso del procedimiento respiren a través de estos dispositivos. En el transcurso de la cirugía se les administra ya sea agentes gaseosos, como puede ser sevoflurane, o se administran agentes intravenosos, como puede ser el propofol, para que en el transcurso de la cirugía el paciente se encuentre dormido, no le duela y no se vaya a mover toda la cirugía. Una vez que finalice el procedimiento, se van titulando estos medicamentos para que el paciente pueda despertar de una manera oportuna. Sabemos que como parte de la evolución, hiciste mención de algún par de medicamentos que han ido revolucionando y que obviamente usados de manera correcta, de manera segura, el paciente puede tener efectos anestésicos, efectos sedantes transitorios con un despertar más seguro, más rápido, en donde el paciente no solamente no siente ni recuerda nada de lo experimentado y que de algún modo eso es parte de la evolución que la anestesia y a la gente que ha tenido la necesidad de hacerse una endoscopía, una colonoscopía o algún procedimiento mínimo invasivo, le ha ido perdiendo paulatinamente ese miedo que es parte de lo que le llamamos hoy una anestesia segura. Exacto. ¿Por qué? Porque hay anestesias en niveles hasta de conciencia parcialmente y que obviamente la pseudoanalgesia que ha tenido parte de la migración con muchos medicamentos alternativos que ni siquiera son controlados, pero nos permite tener al paciente en un despertar más seguro, más rápido. Y la pregunta crucial a donde voy es, ¿qué pasa con la respiración de un paciente? Porque se pregunta, si estaba dormido, ¿cómo respiraba? Claro, hay niveles de conciencia en el cual hay ciertos parámetros que se van vigilando y uno de ellos es la ventilación. A mayor profundidad anestésica, a mayor profundidad en la sedación, el paciente puede llegar a disminuir su estímulo ventilatorio, sus músculos respiratorios se relajan y se va determinando con base a la titulación del medicamento, por dosis, peso, patologías previas que tenga el paciente. Todo esto de la mano siempre con una adecuada monitorización. El paciente puede llegar a la situación que presenta cierta depresión respiratoria, pero no pasa nada, tienes todo a la mano, como es el caso del hospital, que en dado caso de que presente cierta depresión, lo ventila sin mayor problema, se elimina el medicamento poco a poco y listo, el paciente sale respirando y sale tranquilo sin mayor problema. Bueno, y pues como todo evento quirúrgico lleva sus riesgos, ¿no? Y en el caso de la anestesia, ¿cuáles son los principales riesgos anestésicos? Claro, los riesgos van a depender y van a ser inherentes al tipo de procedimiento anestésico que se esté realizando. En el caso de que hablemos de algún procedimiento, un bloqueo regional, un bloqueo neuroaxial, un epidural, la raquia, claro que implica riesgos mínimos, pero todo procedimiento inherentemente lleva riesgos que pueden ser
El más común, desgraciadamente, es algo que se llama cefalea postpunción, en el que se realiza un orificio en el espacio epidural. Hay cierta fuga del líquido cefalorraquídeo y el paciente presenta una cefalea muy marcada en el postoperatorio que se puede presentar desde las 24 hasta las 72 horas. Eso es lo que más se presenta en un paciente que se somete a este tipo de procedimientos, y en el caso de una anestesia general balanceada en el que hay un mayor cantidad de factores, los riesgos van desde hipoxemia, que el paciente presente cierta vía aérea difícil en el que no se le pueda colocar un tubo endotraqueal y esto ocasiona cierta lesión en la vía aérea, en la boca, dientes, etc. Los riesgos son muy variados y todo va a depender de los antecedentes que tenga nuestro paciente y van a ir de la mano junto con ello. Por eso es imperativo que todo paciente tenga su evaluación preparatoria con el fin de disminuir y prever este tipo de complicaciones. Y entendemos que el hospital cuenta con videolaringoscopios y todo lo necesario para manejar una vía aérea difícil, que es parte de lo que sabemos que cada año en sus congresos siempre se manejan cuáles son los avances. Y creo que la vía aérea siempre ha sido uno de los puntos pivotes. ¿Por qué? Porque en fenómenos que vivimos en pandemia, todos tuvimos que aprender y reaprender temas de intubación por situaciones de emergencia, que nos dio la pauta a que esto de la anestesia no era solamente para ustedes, se convirtió en un regresar a contextos básicos para un manejo integral del paciente en periodos de intubaciones muy prolongados, en donde los criterios regresaron a nosotros, cambiaron algunos criterios porque requerimos tener pacientes no días, meses bajo condiciones de intubación, y por lo tanto ese razonamiento médicamente nos cambió, Iván. Yo creo que por eso hoy por hoy entendemos mucho más esa labor tan intensa que ustedes tienen y que nos corresponde a todos darles ese lugar que ustedes se merecen. Vamos a ir ahorita a escuchar a ver qué dice Aldo sobre las redes sociales y continuamos con Torre Médica. Continuamos.